Muy buenas noches, bienvenidos al debate nacional, una semana más que se termina y qué bueno porque es momento de que nos reunamos todos a conversar sobre temas de interés nacional. Esta semana vemos la agenda del país desde diferentes puntos, pero sobre todo hacemos un focus en temas que han sido importantes, emitidos desde la Iglesia Católica, pero desde la óptica de los evangélicos. Algunos entienden que la comunidad evangélica en el país ha experimentado un crecimiento importante, pero que ese crecimiento no ha sido muy organizado. De hecho, se habla de 30 y tantos mil templos cristianos y de una población de 2.7 millones de evangélicos en el país. Habrá que ver si el impacto de esa población sobre la cosa pública es de consideración, el evangélico vinculado a la política, el evangélico viendo una serie de procesos sociales, políticos y económicos que se ven en el país. Hoy vamos a intentar discutirlos en compañía de dos líderes evangélicos que han accedido a compartir con nosotros en el programa. Y las dos nuevas disposiciones del Papa, vamos a ver qué opinan los evangélicos y haremos el contrapeso. Bienvenidos al debate nacional, esperamos que disfruten el programa de esta noche. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, estamos ya en el set y estamos listos para compartir con dos invitados especiales en la noche de hoy. Yulisa, tenemos el gratísimo placer de compartir justamente con el pastor Fidel Lorenzo, quien es presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica y de CODUE, y hoy va a estar con nosotros para debatir sobre los temas nacionales que vinculan la Iglesia Evangélica y su perspectiva.
Bueno, a mi lado tengo al pastor Gilberto Rodríguez de la Iglesia Comunidad Cristiana Fuente de Amor. Me cuentan que tienen más de 5,000 feligreses solamente en esa iglesia. ¡Wow! Ha crecido el pastor de la comunidad entera. Ah, ok. ¿Y será que justamente ese indicador que señala Yulisa es un tema que merece la pena que discutamos aquí en el inicio? La iglesia evangélica ha crecido en los últimos años de una manera interesante. ¿Qué tanto ha crecido en los últimos años la iglesia evangélica, Pastor Fidel? Bueno, primero para mí es un grato honor estar con dos comunicadores que yo pienso que son de los mejores 10 que tiene la República Dominicana. No, gracias, qué honor. Livio y Yulisa, ¿no? Siempre le doy seguimiento y parece que ustedes tienen una empresa de publicidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una publicidad que desborda la capital entera, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional. Son las relaciones de Yulisa. Bueno, yo sabía que había un valor agregado por ahí. Eso es un trabajo en equipo. Muchas gracias. Okay, pero para mí es un honor. Yo obviamente siempre le doy seguimiento al trabajo que ustedes vienen haciendo de mucha calidad y de no solo en cuanto a mantener la población informada, sino a preparar valores y recursos para hacer una mejor comunicación en los diferentes medios en los que le he podido seguir. Y estar con ustedes hoy aquí para mí es un honor ser parte de esta plataforma y poder colaborar también con lo que ustedes tiene acostumbrado al público. Tenga cuidado que Livio vuela, sale volando. Bueno, será por los elogios, hay que corregir bien. Sí, ahora hay que aclarar. Ok, flota, no vuela. Levita. Sí. Muy bien, muy bien. Pastor, ¿ha crecido la iglesia evangélica en los últimos años en el país y a consecuencia de qué ha sido este crecimiento? Increíble, Livio y Yulisa. Mire, la iglesia evangélica hace ya unos 20 años que ha dado un giro. Y el pastor ha entendido que su ministerio no solamente se ejerce desde el púlpito, sino que ha ido a la calle, que ahora hay otras denominaciones que están llamando a sus líderes a irse a la calle, a la casa. La iglesia evangélica hace tiempo que tal vez fue empujada por las mismas condiciones socioeconómicas que lo llevó a los barrios más vulnerables y a las poblaciones más necesitadas. Entonces eso provocó un crecimiento demográfico bastante exponencial, yo diría, porque ustedes se van a asombrar con la cifra que les voy a dar, pero ya en la República Dominicana tenemos alrededor de 18,000 iglesias evangélicas. ¡Wow! 18,000. Estamos hablando de una población de 2.7 millones, casi 3 millones de dominicanos están en las iglesias evangélicas. O sea, hablando de un 27% de la población dominicana. Es un número importante. Que se congrega en las iglesias evangélicas. Entonces sí ha habido un crecimiento, pero un crecimiento integral, Livio. Antes se veía la iglesia evangélica como un sector de clase baja o de tercera categoría. Y era considerada eso hasta como una secta. Exactamente. Como era la competencia de la iglesia católica, sí, solamente. Hasta hace poco ya la iglesia católica nos llama a los hermanos separados. Había mucha rivalidad antes. Había mucha rivalidad que era hasta sin sentido. Porque en un momento los evangélicos pensaron que todos los seres humanos iban a ser evangélicos. Y los católicos pensaban que deberían ser católicos. Bueno, eso es como la política. Sí, ¿no? Sí, las líneas radicales y las líneas conservadoras. Es un tema de filosofía. No pensamos temprano que vamos a cohabitar todos y a coexistir y que total, al final el que prefiere estar en una congregación o estar en otra va a tomar su propia decisión. Y también nos olvidamos de que tenemos un enemigo en común que ataca los valores, que ataca los principios, que ataca la fe y que viene contra todo lo que representa orden de autoridad y de liderazgo. Por ejemplo, como cuando se ataca la comunicación. A cualquier comunicador que se ataque, indirectamente se está atacando a uno de ustedes dos. Y la gente ya rechaza ese parámetro. Eso mismo pasa en la iglesia. Nos olvidamos de que si la gente se vuelve renuente a aceptar el liderazgo religioso como bueno y válido, a mí no me va a tocar, pero sí me va a tocar. Cuando se afecta la figura del sacerdote o del otro líder religioso, a Fidel Lorenzo como pastor me afecta por igual, porque la gente pierde la confianza. Hablando de iglesia católica versus iglesia evangélica, a mí me llama bastante la atención
¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de la apertura que está dando el Papa a la Iglesia Católica, a los divorciados, a los gays? No importa cuál sea la preferencia de un ciudadano, no importa cuál sea el estado civil, si es un arrepentido de haber también cometido un hecho ilícito, la Iglesia lo recibe. De hecho, la Iglesia Católica tiene más tolerancia con las personas que han tenido delitos, que han tenido, digamos que caídas, porque se entiende que son almas que hay que recuperar. ¿Qué opinan ustedes como Iglesia Evangélica, como una institución con una filosofía distinta de esta apertura que le ha dado el Papa a los ciudadanos, indistintamente de cuál sea su condición? Yo pienso que al Papa Francisco le ayudó bastante la coinonía que mantuvo con el liderazgo evangélico en Argentina antes de ser nombrado Papa. Siendo obispo, él acostumbraba a reunirse con pastores evangélicos, a orar con ellos, compartir con ellos y desarrolló una relación muy estrecha con ese liderazgo evangélico. Al llegar al Vaticano, tampoco ha abandonado esa práctica. Ustedes han visto que se reúne frecuentemente con algunos líderes importantes evangélicos de Italia, incluso de iglesias pentecostales, y tiene muy buenas relaciones. Él probablemente se dio cuenta que parte del crecimiento de las iglesias estaba en esa apertura de recibir al divorciado, a la divorciada, a los que tienen diferencia con nosotros, pero nunca le echamos fuera, aunque algunos piensen que sí, que es una mala percepción. La Iglesia Evangélica no discrimina a nadie. Nosotros no practicamos la excomunión, por ejemplo. Usted no excomulga. No, nosotros no excomulgamos. La persona siempre sigue yendo a la iglesia, no se le echa fuera, aún que tenga preferencias diferentes a la nuestra. Obviamente no asumen posiciones de liderazgo porque hay principios que nosotros defendemos, sin embargo, siempre tenemos la intención de ayudar, de reinsertar, de restaurar y de apoyar. La apertura del Papa Francisco me parece excelente, ha hecho un rompimiento y que le ha molestado a algunos sectores muy conservadores de la Iglesia Católica, pero a la larga va a provocar un crecimiento mayor en la Iglesia Católica. Ustedes no necesitan hacer apertura porque ustedes han estado abiertos todo el tiempo, Gilberto. Claro, y entiendo también que la apertura del Papa Francisco era necesaria para la Iglesia. Era algo que la Iglesia necesitaba. El trono de Roma, porque ya la iglesia llana que están en los lugares, en los pueblos, en los municipios, en todo el mundo, pero ya la figura papal necesitaba conectar más con la gente, necesitaba ser más refrescante, abordar una serie de temas desde un punto de vista más llano, y eso ha gustado mucho, ha impactado mucho a la población. Pastor, usted estuvo hablando hace un momentico, Fidel, de los cambios que ha ido experimentando la Iglesia Evangélica en el tiempo y de su crecimiento. Sin embargo, parece que algunos comportamientos que son propios de la sociedad dominicana y del quehacer político dominicano también son extrapolables a la vida evangélica. Me refiero al liderazgo al interno de las iglesias. Parecería que hay más pastores que pastoras liderando en el redil evangélico de República Dominicana. ¿A qué se deberá eso? ¿No existe aquí también una cuota de la mujer? ¿Será porque somos 7 por cada hombre? ¿Será? No. Pues eso en el mundo musulmán. Es un tema de cuota, ¿no? Siendo así debería ser más, ¿verdad, Yuris? Sí, yo creo. No, claro. Bueno, eso ha venido cambiando también. Lo que pasa es que la sociedad va cambiando. Anteriormente el rol de la mujer era más dedicado al hogar. La mujer, en todo el sentido de la palabra, está involucrada en todos los procesos de la sociedad. Y vemos un ejemplo en las universidades. Están copadas actualmente por mujeres. Asimismo ha ocurrido en la iglesia. Las mujeres se han venido preparando, ha ido a los seminarios, ha entendido que puede participar y que puede ejercer también el ministerio. Y como la iglesia le da toda la apertura, ellas han tomado el ministerio y han crecido también. A nivel estadístico, ¿está igual el nivel pastores, pastoras? En la Iglesia Católica, por ejemplo, no hay sacerdotisas, solo hay sacerdotes, pero para ustedes, ¿es un equilibrio, hay igualdad entre las mujeres pastoras y los demás? No está igual, todavía no está igual, pero falta mucho por hacer todavía. Falta mucho, pero las mujeres vienen avanzando. Interesante, vienen ahí atrás. Todavía hay iglesias evangélicas
que tienen en su templo, en un lado dice mujeres y en otro lado dice hombres. Así es. O sea, las mujeres se sientan en un lado y los hombres se sientan en otro lado, lo que significa que todavía allí hay algún tipo de discriminación. O tal vez alguna interpretación amañada de la propia palabra, porque regularmente las iglesias interpretan la Biblia para desde ahí practicar los dogmas que cada uno de los iglesias. ¿O será que hombres y mujeres interpretamos la misma palabra de forma diferente? Y para que no nos crucemos, entonces nos sientan aparte. Yo pienso que tienen todavía el tabú de que en el templo se puede distraer si el hombre está cerca de una fémina o la fémina de un varón. Eso siempre va a poder ser, seamos realistas. Pero eso divide la familia. Sí. Porque lo justo sería que en un banco en la iglesia se siente papá, mamá y los hijos, sin tomar en cuenta esa separación de varones y hembras, porque somos ya una sociedad integral. Pero, ojo, Livio, esto no solamente es exclusividad de las iglesias pentecostales. Hay iglesias que supuestamente han escalado a un nivel intelectual muy alto, donde el nivel de discriminación de la mujer todavía es mayor. Y yo te voy a hacer un relato aquí muy, muy interesante. Ojalá que ese pastor amigo mío no me esté No, yo le aseguro que esto nada más lo estamos oyendo nosotros. En el día de hoy. Sí. Yo invité a un expositor muy intelectual, él, de una congregación de mucho renombre, a una conferencia de familia, y la excusa que me dio fue que él no podía ir a esa conferencia porque allí iba a predicar una mujer. Y no podía ir. Que donde predica una mujer, su iglesia le prohíbe predicar. Esa es una muestra de que estamos muy avanzados. Estoy hablando de iglesia de nivel, de clase media alta, que no son una iglesia en Gualey, ni en Los Guandules, ni en Guachupita, y de gran crecimiento. O sea que es un fenómeno que te lo puede encontrar en cualquier capa social. Bueno, es que la capa social o la clase social no tiene distinción tampoco a la hora de la discriminación. Tenemos discriminación contra la mujer en todos los estratos sociales. Queremos hablar al regreso de qué opinan ustedes sobre lo que ha dicho el Papa en los últimos días, que la cremación y guardar las cenizas de los muertos en la casa está penado por la Iglesia Católica y que de hacerlo o de identificarse que esa sería la intención de la familia, entonces se le va a negar el funeral al pobre muerto. Además de eso, el cobro de los servicios religiosos, todo esto desde el punto de vista de las iglesias evangélicas. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Estamos de regreso en el debate nacional. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos al presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas y al presidente de la Iglesia Comunidad Cristiana Fuente de Amor. Estamos visualizando diferentes temas que han sido noticia y tendencia desde la óptica de la Iglesia Católica y hoy lo vemos desde las iglesias evangélicas. Antes de irnos a la pausa,
Le hacíamos la pregunta al señor Fidel Lorenzo y a Gilberto Rodríguez sobre lo que había dicho el Papa en la última semana respecto de la cremación, de la prohibición que había hecho la Iglesia Católica, y que el que opte por cremar a sus muertos, entonces se le va a negar el funeral. Y esto debe de verse desde diferentes puntos de vista, incluido el punto de vista económico, porque una institución, una funeraria no deja de ser un negocio. ¿Cómo tú vas a negarle a una familia el funeral porque van a hacer la cremación? Además, yo creo que los hornos van a salir entonces de circulación, eso por una parte. Y por la otra, el cobro de los servicios religiosos como bodas y bautismos. ¿Cobra la Iglesia Evangélica por casar también o por el uso del templo? ¿Y qué opinan ustedes respecto de la cremación? Mira, el tema de la cremación es algo nuevo. La Biblia no dice nada en cuanto a eso. La Biblia obviamente establece que el hombre es polvo. Es que no existía eso cuando escribieron la Biblia. El hombre es polvo y al polvo volverá. Obviamente, ya sea que lo tiren en el mar o que lo dejen en la casa, se quedará ahí por 10 años, 15 años, pero cuando se muden algún día ese pote se va a romper y va a volver al polvo. O de alguna manera va a ir a parar al polvo. Algunos dicen que con la cremación lo que se hace es acelerar el proceso de descomposición. Devolverlo polvo. Que como quiera. Yo estuve en España, en el Escorial, en el Museo del Escorial. Es increíble, ahí ponen los reyes 50 años en un pudridero para que se queden los huesos blancos y después que deciden llevarlo al Panteón Real. Pero esos reyes, a propósito del cobro, Yulisa, dejaban pagado o dejan pagado un sinnúmero de servicios en la iglesia. Lo dejan pagado por adelantado. Entonces están haciendo misa por muchos años después que murió. Hasta que se le acabe el fondo. Hasta que se le acaban los fondos, pero se queda allí. Las iglesias evangélicas no cobran por servicio fúnebre, no cobran por bautismo. ¿Y matrimonio? Y tampoco. Por matrimonio tampoco. Ahora, mediante la ley 98-11, 198-11, que sí le da a los pastores categoría civil. La facultad civil. En el matrimonio hay un impuesto que hay que pagar, que es alrededor de 300 y pico de pesos, que es lo que cobran los sellos de la oficialía. Obviamente, muchos pastores hacen el matrimonio para ayudar a sus feligreses sin ningún cargo adicional. Algunos, porque donde quiera se cuecen habas, algunos sí cobran 10,000 pesos, 8,000, igual que el juez civil, por celebrar o quizás el matrimonio. un poco más. No son muchos, pero algunos obviamente lo hacen, pero la mayoría no lo hacen. Pero en el tema de los fondos, entre la Iglesia Católica y la Evangélica hay una diferencia. La Iglesia Católica no diezma, la Iglesia Evangélica sí. ¿Podría ser ese entonces el elemento que ponga la distancia entre por qué una cosa y la otra? Bueno, la Iglesia Católica no diezma y la gente sí diezma. Ellos no hacen un énfasis en eso, pero sí hay muchos feligreses de la Iglesia Católica que diezma y da ofrenda. Sin embargo, usted sabe que hay un acuerdo estatal que se llama el concordato, que establece que el Estado, usted y yo, con nuestros impuestos, tenemos que subvencionar todas las actividades de la Iglesia Católica, incluyendo la infraestructura, la parte educativa, la parte de la acción social y la parte del culto. Entonces, las iglesias evangélicas son autofinanciadas con los recursos de sus miembros, no reciben fondos del Estado para subsidiar ninguna de esos proyectos que ejecutan como socios del Estado. Entonces, son dos realidades completamente diferentes y una cosa no justifica lo otro. No, y es así, la iglesia evangélica hacen todas sus actividades sociales, como decía el pastor Fidel, con sus propios recursos. Entonces ahí prácticamente una gran diferencia en una iglesia que recibe el apoyo del Estado y una iglesia que no lo recibe. Nuestros colegios, el trabajo que hacemos en las cárceles, el trabajo que hacemos en las comunidades, todos esos recursos salen de la propia iglesia. Y la iglesia ha mantenido todo ese trabajo social y como decía Fidel al principio, hoy más que nunca la iglesia evangélica está más dedicada a la labor social, está compartiendo no solamente la palabra, sino que comparte el accionar de ayudar al necesitado, de dar la mano amiga, la mano solidaria. Y hay que ver algún ejemplo palpable en los colegios evangélicos. Los colegios evangélicos no se saca
a ningún estudiante por falta de pago. Pero tampoco se excluye un estudiante porque tenga problemas psicológicos, se trabaja con él. O sea, hay todo un pensamiento que va dirigido a ayudar a la persona, hay toda una ideología basada en colaborar y contribuir con los habitantes de la comunidad donde la Iglesia Evangélica ejerce su ministerio. ¿Y la agenda LGBT? ¿Cómo está en la Iglesia Evangélica? Hace unos días celebramos aquí un programa especial donde discutíamos sobre el tema de la preferencia homosexual y hubo puntos de vista interesantes. Hubo una representación de la Iglesia Evangélica y nos quedamos con ese ánimo, Yulisa y yo, de seguir profundizando en el tema, porque creo que es un tema de mucha importancia para el país, dado las implicaciones que está teniendo a nivel internacional y aquí localmente. Mira, estamos en un periodo de la historia donde se plantea la homosexualización de la sociedad. Y hay intereses marcados en dividir el mundo en dos bloques, un bloque de los heterosexuales y otro de los homosexuales. La República Dominicana, por gracia, siempre ha sido una nación muy tolerante y muy interactiva. Resulta que en los últimos años, después que tenemos el señor embajador norteamericano en el país, él se ha empeñado en inventar una separación que no existe realmente. La familia aquí han convivido con su persona con preferencia sexual diferente. Aquí este canal es un ejemplo de la tolerancia. Aquí tenemos gente tan conservadores como Johnny Vázquez, para poner un ejemplo. Aquí hay de todo. Porque amigo mío. Y como Mía Cepeda, conviviendo bajo el mismo techo. Bueno, trabajando bajo el mismo techo. Bueno, para arreglarlo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Al final, ¿no? Trabajando bajo el mismo techo hay convivencia, no hay rechazo, ni hay agresión. Así es la sociedad dominicana. Pero quieren plantearnos como que hay una homofobia, que las iglesias rechazan a los de preferencia sexual diferente, cuando no es verdad. Yo en mi congregación en la que yo pastoreo he tenido 3, 4 y 5 jóvenes con tendencia homosexual y ellos se han ido porque ellos han decidido irse, pero yo nunca los he echado. ¿Pero qué postura asume la iglesia de cara a este tema? Porque sensiblemente afecta a la idea de familia. Claro que sí. Y claro. Podría mandar un mensaje distorsionado a las generaciones más pequeñas. Bíblicamente, Dios no construyó un híbrido. Dios hizo un hombre y una mujer. Ni un cambio de sexo. Bien definido, ni un cambio de sexo en el camino. Yo he planteado que la distorsión más grande de la imagen de Dios es la homosexualidad. Porque si yo acepto que la homosexualidad es buena y válida, estoy aceptando que ese es el carácter y la imagen de Dios. Y la Biblia dice que ustedes y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por principio, aceptamos al pecador, pero no aceptamos el pecado como bueno y válido. Pero en la congregación aceptamos al ladrón, aceptamos la trabajadora sexual, como se le llama ahora, aceptamos al que tiene preferencia homosexual o lesbiana, al drogadicto. Y por principio entendemos que si somos a imagen y semejanza de Dios, Dios no es transgénero, no es homosexual, ni lesbiana, ni nada por el estilo. Me parece que hay claridad en cuanto a esa postura. Lo que parece no muy claro es la acción de la propia iglesia de cara a la defensa de los valores que se están compitiendo en esto, Gilberto. ¿No le luce que a veces podría ser un poco conservadora la posición de la iglesia de cara a estos temas? Por ejemplo, la campaña que hace poco publicó una institución importante del país llamada Profamilia generó una serie de reacciones porque invitaba aparentemente a un comportamiento desordenado en los adolescentes. Escaseó un poco la presencia evangélica. Cosa que ellos negaban. Ellos dijeron en todo momento que simplemente ellos apostaban a la educación sexual inclusiva, pero que ellos no estaban fomentando la homosexualidad. Pero ¿no se sintió tan vehemente el brazo de la iglesia evangélica en este debate? Bueno, nosotros la iglesia fuimos muy proactivos. Sí, CODO ha sido muy proactivo en la defensa de la familia, pero la iglesia en sí siempre ha combatido el tema desde el púlpito. Esa es una realidad. Siempre ha estado predicando referente a este tema y resaltando el valor de la familia y de lo que Dios hizo, como decía el pastor Fidel, hombre y mujer. Entonces,
en este preciso momento que estamos viviendo un bombardeo, quizás Livio se refiere a una iglesia más activa, con propaganda, pero en los momentos que se han dado o que se han hecho marchas, la iglesia ha salido al frente cuando se ha querido presentar el tema como en los medios como algo que debe ser recibido por la iglesia. CODUE ha sido una de las instituciones que ha llevado la voz cantante, ha sido punta de lanza, advirtiendo lo que decía el pastor Fidel, que hay una intención de homosexualizar la sociedad dominicana. Con ese libro, por ejemplo, de Hablemos, de Profamilia, si ustedes observan en la portada, te presenta todos los comportamientos sexuales aberrados, como nosotros consideramos. Lo que se quería evitar, sí, ¿no? Y el comportamiento que nosotros consideramos normal te lo presenta de espalda. El heterosexual te lo presenta de espalda y todos los demás de frente. Solamente la portada está mandando un mensaje. Ustedes están desfasados, ya ustedes están de partida. Lo que hay que aceptar ahora es esto. O sea, que una sociedad moderna debe aceptar la homosexualidad, por ejemplo. Claro, pero no solo eso, Yulisa. En ese libro ellos planteaban que las parafilias son simples preferencias sexuales y que no son dañinas a la salud emocional, ni psicológica, ni espiritual del individuo. Y ahí comienzan a hablar de la necrofilia, de la zoofilia, de la pedofilia, bueno, del incesto. Ahí sí hay que involucrar un psicólogo y un psiquiatra. Eso no se puede poner simplemente en un libro y pretender que es educación sexual. Que atentan contra la propia integridad. Ellos lo llaman preferencias diferentes de la sexualidad. Le llaman y que también, no necesariamente son nocivos a la salud. Imagínese usted que la zoofilia sea una preferencia. Y le llaman también derecho de última, quinta generación, porque aceptamos esto hoy, ya mañana entonces será la zoofilia y será la pedofilia aceptada como un comportamiento normal. Y de hecho ya hay sociedades... La Suprema de Canadá. De Canadá ha aceptado la pedofilia como... la zoofilia como un comportamiento normal. Sí. De repente un ser humano puede decir, me caso con mi perra o con el perro. ¿Cuánto avance? En esa evolución de los temas también tendremos que tocar uno que tiene un peso importante a nivel político, económico y en toda la agenda nacional, y es el bono demográfico, que representan 2.7 millones de evangélicos en el país. Los evangélicos en la política. Hablaremos un poquito sobre ello luego de la pausa. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras.
¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, previo a la pausa hablábamos de los evangélicos vinculados al tema de la política porque importan 2.7 millones de personas en un país que tiene 11 millones de habitantes, importan 2.7. ¿Eso inclina la balanza? Y esos 2.7, pastor, de alguna manera se están comenzando a expresar. Estas elecciones pasadas vimos candidatos de simpatía evangélica, de credo evangélico, aspirando, y aquí de hecho Yulisa y yo tuvimos la oportunidad de compartir con 2 de ellos, y parecería que de hoy en más hay más aspirantes. Esto, ¿cómo lo vemos en términos prospectivos hacia el futuro? Yo creo que estamos en un punto de partida interesantísimo. Algunos han dicho, bueno, ¿y qué ganaron los evangélicos? Yo digo, ganaron mucho. Porque lograr solamente, Livio, en una sociedad donde la iglesia satanizaba la política y decía que los cristianos no deben meterse en un mundo tan sucio de mentira, de engaño, de corrupción, de impunidad, de violencia, que debían mantenerse apartados de ese accionar. Sin embargo, lograr en un periodo de menos de 3 años que 3.800 líderes evangélicos se interesaran en participar en la política es un punto de partida. Independientemente de lo que lograran de manera tangible conquistar en las elecciones. Pero para decir un caso, un tipo como Dio Atacio, que entra a la política con menos de un año antes de las elecciones, no tiene dinero para invertir en una campaña y logra conseguir casi 40.000 votos. Es una demostración de liderazgo, ¿verdad que sí? Y de que había un público tal vez cautivo ahí esperando un candidato parecido. Entonces no me diga que no ganó, porque hay muchos líderes aquí que para ganar 10.000 votos tienen que invertir casi 10 millones de pesos. Y él sin invertir un centavo logró más de 30.000 votos. O sea, me está diciendo a mí que sí, que hay liderazgo en la iglesia evangélica que mejor preparado, mejor formado, pueden hacer el trabajo que hay que hacer. Ahora bien, tenemos que desconectar a nuestra gente de los vicios de la política tradicional. ¿Cuáles son esos vicios? Bueno, la corrupción, la falta de democracia. Aquí los partidos no tienen democracia, todo es por el dedo. No hacen convenciones, no se demuestra la capacidad de liderazgo de nadie, sino por el dinero que puede pagar. Entonces eso se aniquiló a nivel interno. Otro punto es que la corrupción lo permea todo. El clientelismo, que también afecta a la comunidad evangélica. Muchos pastores que si llega un político, le compra las sillas y el inversor, sin importar si ese tipo es de procedencia dudosa, no orientan a su feligresía y lo dejan que vote por ese delincuente. Sino que inducen un voto. Exactamente. Sí. Entonces, la miseria también confronta a la comunidad evangélica que no ha logrado superar esa parte y al final se tranza por un estado de bienestar temporal de pesetas antes que lanzarse e ir por el todo, aunque le tome un poco más de tiempo. Esa parte todavía tenemos que superarla y sí vamos a poder lograr hacer la diferencia. Pero no pudieron monolíticamente congregarse para hacer un impacto en este proceso electoral. Se esperaba que esa comunidad, siendo tan grande, compactada, pudiese marcar la diferencia o inclinar balanza en este proceso electoral. Bueno, ¿hay disgregación en la comunidad evangélica en el tema político? Sí, se puede decir que sí. Una iglesia que ha estado separada durante muchísimos siglos de la política, una iglesia que la experiencia inicial de la política que se produce en Roma, con el papado y con el concilio de Trento, cuando en el año 223 Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del Estado. Esa vinculación y lo que devino de ahí no ayudó mucho. Entonces de ahí que la iglesia pentecostal, la iglesia luterana, el pensamiento se divorcia totalmente de la participación política. A través de todos esos siglos ha habido una separación. Pero como decía Fidel, es imposible excluir la iglesia de la política porque nosotros mandamos a nuestros feligreses a que
participen en la votación. Y si te mandamos a ejercer el voto, también tenemos que dar la libertad para que tú seas elegido. Es lo que dice nuestra Carta Magna. Y no solamente en ese punto, la iglesia vive, como decía Fidel, los problemas, los abates de la corrupción, de políticos que no se interesan, de políticos que aman el clientelismo, el populismo, que es lo que está ahora mismo de moda, donde a la gente se le fabrica la manera de recibir una ayuda y que se olvide de lo que son sus necesidades principales. Entonces, nosotros como cristianos no podemos excluirnos de esa realidad y tenemos que buscar gente que participe. Claro está, los pastores no deben de ir, ojo, deben de ir personas que tengan calidad, personas que tengan las competencias. Que representen la iglesia, pero no necesariamente que la dirijan. Correcto. Exacto. Gente que tengan la vocación para la política. Cuando digo la vocación para la política, porque los pastores se dedican a su ministerio, para eso fueron llamados. Pero dentro de la iglesia... ¿Qué implicaciones podría tener? Porque es estratégico. El pastor es la principal figura de liderazgo y de influencia dentro de una congregación y por demás en un conglomerado social. Por lo tanto, es apetecible que sea él que caudala la intención de voto. Si yo dirijo una iglesia que tiene 5,000, 10,000 personas y yo puedo influir en la decisión de esas personas, evidentemente me voy a convertir en un ente de participación importante. Si me influyen a mí, yo influyo esos 10,000 o 5,000. Sí, correcto. Lo interesante es que entonces ahí hay una violación a la ética. Ok. ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene sentado ahí en su congregación del blanco, del morado, del rojo, del azul y de todos los colores. Cuando él se identifica con un color, ya su mensaje pierde calidad y autoridad. El pastor es lo más parecido a Roberto Rosario Márquez. Debería ser un árbitro. Guardando las distancias. Un árbitro, debería ser un árbitro. Pero con visa. Con visa. Bueno, y si tiene que jugársela y perderla, también perderla. Para defender sus principios y sus valores. Sí. Entonces, ese es el problema, cuando se pierde el respeto a la identidad de los otros y a la preferencia de los otros. Al pastor lo ponen en la congregación no por su preferencia política, es por su representación espiritual. ¿Un pastor puede ser homosexual? Puede ser, claro que sí, pero no debe ser. Pero no lo sacarían de la iglesia siendo homosexual y siendo pastor, ¿o sí? Obviamente que sí, claro que sí. Lo sacan de la iglesia. Claro, no puede. Pero me acaba de decir que puede ser. O sea, es que todo se puede. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, más no todo, todo me conviene. Así es. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, poder puede, deber no debe serlo. Pero si se descubre, por ejemplo, que obviamente tiene que abandonar el ministerio. Se corre un rumor que el pastor es homosexual. El único pastor aquí declarado homosexual era un vecino de ustedes aquí en la zona Ciudad Nueva. Y gracias a Dios se fue para México y se quedó por allá. Y era pastor. Y se desbarató la iglesia. Y hay precedentes, aunque no orientados hacia la homosexualidad, pero en su momento Jimmy, ¿cómo se llamaba? En Estados Unidos, un predicador muy conocido, pero no era vinculado a la homosexualidad, sino al comportamiento hacia la prostitución. Tuvo que dejar el ministerio. Sí, exactamente, hasta que se restauró y reingresó de nuevo. ¿Y no se están perdiendo esas almas, Fidel? Claro que sí. ¿Ustedes prefieren que se pierdan? No importa. No, es darle un tratamiento. Pero un tratamiento porque con tratamiento se regenera la homosexualidad. Pero claro que sí. ¿Es una enfermedad? Es que son conductas aprendidas. No se nace con eso. No se nace. Bueno, lo dijo el otro día, no porque lo diga Nancy Álvarez, pero ella es una especialista de la conducta que tiene mucha credibilidad. Y desde la iglesia evangélica, ¿qué ustedes hacen con un feligrés que sea homosexual, transgénero, lesbiana? Pongamos que es un feligrés, pero también podemos poner el ejemplo de que sea un pastor. ¿Lo sacan de la iglesia y punto? ¿O ustedes trabajan con él para quitarle el trastorno, entre comillas? Entra en un proceso de sanidad interior. Hay programas, nosotros tenemos muy buenos psicólogos y psiquiatras que trabajan tratamiento para el trastorno de la personalidad y también puede orientar a aquellos que tienen confusión en cuanto a su preferencia y su inclinación sexual. Instituciones como IMAFA también. Los evangélicos forman parte de la sociedad dominicana, por lo tanto están bajo el mismo gobierno que a todos nos dirige. ¿Qué opina la comunidad evangélica del gobierno de Danilo Medina y su proceder en este segundo periodo de gobierno?
¿Ha comulgado bien la Iglesia con esta gestión de gobierno? Hay una serie de temas de corrupción que permean la cosa pública. ¿Qué opina la Iglesia evangélica? Mira, la Iglesia es un socio del Estado, históricamente hablando, que ayuda a resolver problemas que el Estado no está en capacidad o no ha estado en capacidad de resolver. La Iglesia rechaza el pecado, la Iglesia rechaza la corrupción, la impunidad, la Iglesia rechaza el abuso, la negación de justicia, la violación de derechos. Todo eso la Iglesia lo rechaza. Obviamente, la Iglesia no está conforme con un sistema político corrupto. Entendemos que el presidente Danilo Medina ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana en los últimos 4 años. Hemos avanzado, por ejemplo, en materia de alcance de la niñez. Uno de los programas más importantes que tiene el país es el INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Eso es indiscutible. El programa de alfabetización es buenísimo. La inversión de lo que establece la ley para educación es buenísimo. Pero la ley también establece que hay que darle un presupuesto a la justicia para que actúe. No se le ha dado. Eso no es tan buenísimo. Eso no es bueno, eso es malo. No se le ha dado presupuesto a la educación superior, a la Universidad Autónoma, no se le da el presupuesto que dice la ley. Ha sido muy lento en articular procesos para perseguir la corrupción. Ha habido impunidad como todo el tiempo. O sea, esa parte la rechazamos nosotros. Nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Rechazamos la política social paternalista del gobierno, aunque suene un poco duro. ¿Por qué razón? Porque el paternalismo ata al individuo a vivir en la pobreza de manera perpetua. Yo no concibo, y yo tengo ejemplos, que no voy a decir su nombre para que no le quiten la tarjeta de solidaridad, pero una muchacha de 22 años, 23 años, que trabaja y me presenta que tiene una tarjeta de solidaridad. ¿Pero también la tendrá porque representa a sus padres? ¿O No, para ella. Un señor... Puede ser un fallo del sistema. No. Hay un margen de error todo eso. Un señor que trabaja conmigo no tiene familia, o sea, no tiene dependientes, con capacidad de trabajar y tiene una tarjeta de solidaridad. Ese señor no se va a apurar para buscar un trabajo. Entonces lo estamos atando a él a la miseria, a la pobreza. Sí, estamos de manera perpetuando perpetua. la miseria. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? A ese señor, por esa tarjeta que le estamos dando, vamos a exigirle 8 horas de trabajo al mes. ¿Verdad? Por la tarjeta Solidaridad. Por el equivalente que le estamos dando. Vamos a calcularlo. ¿No es mejor enseñarle un oficio que esa persona pueda pescar en vez de darle el pescado y que nos evitemos ese cargo que tiene el Estado con la tarjeta? Pero como tenemos un nivel tan alto de desempleo, vamos a decirlo así, es un señor mayor, 60 años. En su comunidad hay una escuela. Vamos a pagarle los 2,000 pesos mensual para que vaya 4 días al mes a abrir la puerta y a cuidar la puerta para que los niños no se salgan de la escuela. Hay que ser justo en una valoración. Se refiere usted al programa Solidaridad, del cual de alguna manera he tenido algún nivel de conocimiento. Yo creo que existen una serie de corresponsabilidades que se le piden a los beneficiarios de esas tarjetas. Sí. Algunos. Que tal vez podría ser ahí donde hay fisuras, Yulisa, que tal vez en la corresponsabilidad o la obligatoriedad que tiene el beneficiario de la tarjeta de cumplir con una serie de... Yo pienso que debe depurarse mejor. Puede ser que sea muy masivo, pero es regulado. Hay que hacer una depuración minuciosa de todos los subsidios sociales, porque de hecho ha sido uno de los problemas que han tenido los gobiernos. Los subsidios son muy mal manejados. Aquí hay personas recibiendo bono gas, bono luz que no lo necesitan. Entonces, cuando hacemos lo que Livio pedía, hacer una valoración del gobierno, nosotros podemos decir que, bueno, sí, el gobierno ha intervenido positivamente en la niñez, en la educación, que hay un interés por transparentar los procesos, pero hay muchas cosas que en esta nación todavía faltan por hacer. Bueno, se está haciendo lo que nunca se había hecho, pero parece que falta. Yo creo que sí, sobre todo en un país que ha tenido más de 50 años de crecimiento económico. Entonces vemos una iniquidad social muy grande y vemos una población, aquí se hablan de prácticamente 4 clases sociales, clase media alta, media baja, clase alta, pero realmente vemos una iniquidad social tremenda y una brecha
grande sobre ricos y pobres. El crecimiento económico no se siente en la clase baja, entonces. No se siente ese crecimiento. Salario de miseria. ¿Los evangélicos predominantemente clase media, clase baja o clase media en ascenso? La mayoría está en clase baja. Hay quizá un 20% en clase alta y media alta, pero la gran mayoría está en clase baja, en los sectores más vulnerables y paupérrimos. Significa que están probablemente muy cercanos a la política social del gobierno de Danilo Medina. Yo creo que debe haber muchos dentro de las tarjetas bono luz, bono gas, solidaridad. Yo creo que deben, de esos 2.7, por lo menos hay 2 dentro de todo el programa social del Estado que tanto se ha criticado. Hay muchos votos en la comunidad evangélica. Muchas gracias, caballeros, por estar con nosotros. Yulisa y yo estamos muy encantados de tenerles acá. Bueno, señores, a ustedes gracias por habernos acompañado. Nos vemos el otro domingo nuevamente en otro debate nacional por Digital 15 y Telemicro Internacional. Como siempre decimos, que nadie le diga lo que usted debe pensar. Saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.